esta manera de hacer política. Luego del fallo de la Corte a favor de la ciudad por la coparticipación, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que la decisión refuerza el federalismo y frena un ataque contra la ciudad. Además, adelantó que, como prometió, eliminará el impuesto a las tarjetas de crédito. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor de la ciudad y contra el decreto nacional que le quitó parte de los fondos coparticipables. Sin embargo, le otorgó un 2.95% de los fondos cuando el reclamo era por 3.5% de reintegro. El Estado Nacional deberá pagar a la ciudad el porcentaje hasta tanto el máximo tribunal decida sobre la inconstitucionalidad de la quita. El presidente Alberto Fernández afirmó que no está ofendido por la decisión de la selección argentina de no visitar la Casa Rosada luego de la caravana. En tanto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, llamó cachivache al presidente de la AFA, Chiquitapia, defendió la decisión de interrumpir la caravana y desmintió que Sergio Berni haya planificado algo del operativo. El Frente de Todos no logró quórum y se cayó la última sesión del año en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscaba aprobar un plan de pago de deudas previsionales y la creación de 9 universidades nacionales. El gobierno ofreció incluir la ley de alquileres en el temario, pero la oposición calificó la estrategia como una trampa y no bajó al recinto. Volodymyr Zelensky llegó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden. El mandatario de Ucrania viajó al exterior por primera vez desde que empezó el conflicto bélico con Rusia. Además, el jefe de Estado norteamericano le prometió ayuda económica y militar en la guerra contra el Kremlin. Y luego de los festejos en Buenos Aires por el Campeonato Mundial, los jugadores de la selección argentina volvieron a sus ciudades natales para reencontrarse con sus familias y amigos. Paulo Dybala fue recibido por cientos de hinchas en la Una Larga y Julián Álvarez, que fue llevado en autobomba por la ciudad cordobesa de Calchín, también se reencontró con los suyos. En las próximas horas se espera el homenaje en Mar del Plata al Dibu Martínez. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, celebró que el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación se diera. El fallo le ordenaba al Estado Nacional devolverle a la ciudad los fondos que le quitó en el 2020 en medio de una huelga de la policía bonaerense. A partir de hoy, el gobierno tiene que volver a transferir a la ciudad, es el 2,95% de la masa coparticipable. A mí esto me llena de alivio, me llena de esperanza, porque muestra que esa Argentina, donde los poderosos creen que pueden hacer lo que quieran, se está terminando. Esta manera de hacer política, creyendo que pueden hacer lo que quieran impunemente, se encontró con un freno, con el freno más importante y más fuerte que tenemos contra estos atropellos, que es la Constitución. Hoy es un muy buen día para nuestro país. Hoy quedó demostrado que el camino legal, que el camino institucional da resultados. Larreta también anunció que a partir de mañana se elimina el impuesto a las tarjetas de crédito. El mandatario de la ciudad de Buenos Aires había prometido que en el caso de que la Corte Suprema falle a favor de la disputa por la coparticipación, el impuesto iba a ser eliminado. Me comprometí a bajar los impuestos y lo estoy haciendo, fue lo que aseguró en conferencia de prensa. Además, el jefe de gobierno porteño contó que los fondos del Estado que el Estado Nacional devuelva se van a destinar a reducir el pago de los ingresos brutos. Esta segunda medida va a entrar en vigencia en 10 días. Larreta consideró que la quita del impuesto es un cambio histórico en la forma de hacer política en la Argentina. En su fallo, la Corte Suprema había justificado la decisión de darle la razón a la ciudad en la disputa con el Estado Nacional. La medida cautelar ordenaba que se entregue a la ciudad el 2.95% de la masa de fondos coparticipables. En la sentencia, los jueces señalaron que hasta que se dicte una sentencia definitiva, el Estado Nacional se abstenga de tomar decisiones que afecten a la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires.
Además, el fallo señala que el Estado Nacional debe devolverle a la ciudad los fondos que le quitó de forma ilegítima en el año 2020. El ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, destacó que la ciudad cumpla la promesa de bajar impuestos. Además, lamentó que algunos gobernadores hayan apoyado la quita de los fondos a la ciudad. Devolver esos impuestos es para mí la primer buena noticia o lo primero que marcaría como un gran avance. Segundo, yo rescato algunos aspectos que marca el fallo, que habla de la necesidad de respetar la autonomía y el federalismo. Obviamente todavía falta el fallo definitivo, todo esto se va a seguir discutiendo, pero es un gran avance. En tanto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó a los gobernadores a la Casa Rosada. Según se informó, varios mandatarios provinciales participarán de un acto mañana a las 11:30, en el que el jefe de Estado va a responder el fallo del máximo tribunal. Algunos mandatarios ya adelantaron que criticarán la decisión judicial por no considerarla federal. En marzo, 19 gobernadores habían adherido a la posición del gobierno nacional. En tanto, el expresidente Mauricio Macri celebró el fallo de la Corte Suprema. El exmandatario aseguró que con esta decisión se le pone fin a la prepotencia de los que quieren llevarse por delante las leyes y consideró que esta resolución acerca al fin del populismo. El presidente Alberto Fernández señaló que no está ofendido luego de que los jugadores rechazaran la invitación de celebrar el Campeonato del Mundo en la Casa Rosada. El mandatario aseguró que es entendible porque estaban cansados y destacó que los festejos se realizaron en un clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. Ahí se hacen muchas especulaciones, que yo soy un futbolero consumado y la verdad veo las cosas de otra manera, ¿no? Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy, muy grande y querían que la celebración fuera relativamente breve. En verdad yo lo único que hice fue hacerle saber a las autoridades de la AFA que si ellos querían venir a la Casa de Gobierno, tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa, y es muy respetable. Ayer el homenajeado no era el presidente de la República, era los jugadores. Y así yo lo interpreté siempre. También tiene que ver con esa decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el fútbol. Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó duramente a Chiquitapia tras sus cuestionamientos. El funcionario nacional defendió el operativo de seguridad y aseguró que varios jugadores sí querían ir a la Casa Rosada. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir con ese tema. Cuando él estaba diciendo eso, Messi, De Paul y Di María ya estaban en el H17 de los jugadores. Cualquiera que quiera acercarse, no porque pensáramos que le fueran a hacer daño, que tenían claro que eso no, pero a lo mejor por acercarse en el afecto, en las formas, podían traernos dolores de cabeza a ellos que no se pudieran. Y me hago cargo es que bajáramos en la escuela de cadetes y que pudiéramos subir, hacer el cambio de los micros a los helicópteros. Los jugadores accedieron gustosos, yo me imagino estarían fundidos. Mensaje a través del 911. Además, el ministro de Seguridad ironizó con que el titular de la AFA no es un libro abierto. Y también planteó que la decisión de evacuar a los jugadores no fue porque los hinchas quisieran hacerles daño, sino porque tanta gente queriendo acercarse, queriendo verlos o tocarlos, podía terminar en cualquier cosa. El funcionario calificó al presidente de la AFA como cachivache de pacotilla. Continúa la polémica a raíz del operativo de seguridad por la llegada de la selección entre Chiquitapia y Aníbal Fernández. El titular de la AFA volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad y aseguró que hay personas que no lo quieren o que les molesta la forma en la que él conduce el fútbol argentino. Además, destacó que se logró saldar las deudas que tenía la AFA en estos últimos 5 años. Agradecerles a todos los que realmente confiaron en la conducción, a todos los que nos dieron la posibilidad de que nada menos que en 5 años no solo logremos sanear financieramente a la casa,
sino que pusiéramos al fútbol argentino de pie en lo deportivo. Veníamos del 38 a 38, veníamos de elecciones en las cuales no se podían realizar porque siempre hubo alguno nuestro que era malintencionado o alguno que no nos quería, que de esos todavía hay, que no nos quieren o que les molesta la manera de ser de uno. Luego de los festejos por obtención del Campeonato del Mundo y el multitudinario recibimiento a los jugadores de la selección argentina, el Obelisco y la 9 de julio quedaron en malas condiciones tras la masiva manifestación que se dio en las calles. El Obelisco y sus alrededores se vieron afectados por pintadas, semáforos y parte de la luminaria destrozados, kioscos violentados, roturas en los paneles solares del Metrobús y basura en las calles. Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad aseguraron que los daños son incalculables e inimaginables y que los destrozos de ayer, en comparación con el domingo cuando la selección se congregó campeón, fueron el triple. Ante esta situación, el gobierno porteño desplegó un operativo de limpieza con al menos 450 barrenderos, 22 camiones recolectores de basura, 25 hidrolavadoras y 15 barredoras. Continúan detenidos los 31 acusados de robos y de disturbios en los festejos. Además, son 20 las personas que fueron arrestadas por los incidentes en el Obelisco. Deberán comparecer en audiencia ante la justicia y luego se va a revisar su situación personal. Sobre el final de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo, cientos de hinchas habían protagonizado anoche algunos incidentes al enfrentarse a los efectivos de la policía que justamente intentaban evacuar a las personas que todavía estaban en la zona del Obelisco y que atacaron a los oficiales con botellas y con piedras. El operativo de seguridad terminó además con 21 efectivos heridos, de los cuales 9 tuvieron que ser hospitalizados. Y a medida que van pasando las horas, se van viralizando más videos con las celebraciones por la llegada de la selección al país. En estas imágenes, de hecho, se ve al avión que trasladó a los jugadores a Ezeiza realizar un sobrevuelo sobre el Obelisco antes de aterrizar. La acción generó furor en los hinchas. Argentina 1915, lo coordinamos, claro que sí. Argentina 1915 tiene autorizado volar sobre la 9 de julio para posterior Richeri y venir con nosotros nuevamente. Bienvenidos, campeones del mundo. Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias. Vamos, Argentina. El desempleo subió a 7.1% durante el tercer trimestre del año y afectó a más de 1,5 millones de personas. Según el INDEC, el índice aumentó 0.2 puntos porcentuales con respecto a los 3 meses anteriores, que registraron una cifra del 6.9%. Con respecto al mismo mes, pero del año pasado, el dato del desempleo del tercer trimestre exhibió una baja de 1.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2021, que marcó un 8.2%. En la ciudad se registraron más de 16.000 contagios de COVID-19 durante la última semana, 4.700 casos más que la semana anterior. En tanto, se reportaron 23 muertes, un poco más del doble desde el último reporte, y con respecto a la vacunación, esta se incrementó y se abrieron las nuevas postas de vacunación para poder cubrir con la alta demanda. En este momento son más de 10 postas las que se encuentran vacunando con turno previo para evitar justamente la aglomeración de las personas. Después de la pausa, el oficialismo no logró quórum para la última sesión del año en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio no bajó al recinto y no se podrá tratar el proyecto para crear más universidades nacionales. Además, Zelensky llegó a los Estados Unidos en su primer viaje al exterior desde el inicio de la guerra con Rusia. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30.
Este sábado, en el canal de la ciudad, tenés tu punto de encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro. Sábados a las 17:30. En el canal de la ciudad. Cada noche te proponemos repasar lo más importante del día. En un sistema democrático donde hay ganadores y perdedores, el problema es cuando los perdedores no aceptan la derrota. Poder bajar la inflación cercana al 100% o una zona del 60% haciendo cosas adicionales a la parte fiscal. No es el camino congelar precios ni amenazar empresas. Desde la derecha, te lo digo ya como autocrítica, a veces nosotros hablamos muy violentamente. Hay ciertos sectores sociales, estos que te pueden votar o no votar, que dicen otros tipos están medios exaltados. Se tranquilizó un poco la cosa en Brasil, digo, por lo menos las señales políticas es que arriba va a haber una transición ordenada. Todos los países del mundo han reconocido el resultado de las elecciones, con lo cual el juego se terminó. Miremos la región también como un ejemplo de lo que puede suceder en la Argentina. Hoy nos toca con Daniel Santa Cruz, de lunes a viernes a las 21, por el canal de la ciudad. El Frente de Todos no logró conseguir el quórum y se cayó la última sesión del año de la Cámara de Diputados. El oficialismo quería aprobar un nuevo plan de pago de deudas previsionales, la creación de 9 universidades nacionales y había propuesto también incluir la ley de alquileres. No habiendo número reglamentario y cumpliendo con el artículo 36 bis del reglamento, quedan habilitadas las expresiones en minoría. Tiene la palabra el diputado El oficialismo había convocado a una sesión especial para este miércoles, pero el bloque del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Interbloque Federal la rechazaron porque el temario no incluía proyectos que quería tratar la oposición. El Frente de Todos solo consiguió el apoyo del Interbloque de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, pero no llegó a los 129 diputados que necesitaban para poder sesionar. Desde Juntos por el Cambio señalaron que el oficialismo quiso hacer una nueva trampa al incluir a último momento en el temario la ley de alquileres. Pese a que la sesión estaba caída, los diputados oficialistas se quedaron en el recinto para criticar a la oposición. El presidente Alberto Fernández aseguró que no indultará a Milagros Sala. La dirigente social está condenada a 13 años de cárcel por presunto desvío de fondos. Contarles que en el transcurso de esta semana vamos Esta es la primera vez que Alberto Fernández se refiere a la condena de Milagros Sala. El mandatario afirmó que con mucho pesar la Constitución le prohíbe indultarla. Fernández aseguró también que él es un hombre de derecho y que no puede vulnerar lo que dice la Constitución. La ex líder de Tupac Amaru fue juzgada y fue condenada por la justicia de la provincia y no por la federal. En este caso, quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Finalmente, Fernández sostuvo que el proceso judicial contra Sala estuvo plagado de un tinte político que es inadmisible. En paralelo, este miércoles, la organización Tupac Amaru comenzó un acampe en el centro porteño para reclamar por el indulto a Milagros Sala. Organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos marcharon desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. Según informaron, el acampe se va a extender hasta el próximo viernes. La manifestación, a la que llamaron por una Navidad sin presos políticos, se organizó en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de ratificar el fallo que condena a la dirigente social a 13 años de prisión por una causa de corrupción. Hoy el presidente se inscribió en la continuidad del macrismo. Hoy demostró que no solamente viene a administrar la herencia del macrismo, sino que además viene a continuar. Lo que hizo hoy el presidente es lo mismo que hizo la Corte. Dijo, yo esto no lo trato, que ya está juzgado por Jujuy, en esto no me meto. El acampe dura hasta el viernes a la mañana, hacemos la conferencia de prensa a las 10 de la mañana, después levantamos el acampe.
para que nuestros compañeros puedan tener una Navidad lo mejor posible. Y lo que quieren es cristalizar una situación de impunidad donde la Corte Suprema de la Injusticia sea más importante que el Poder Ejecutivo elegido por el voto directo de la gente. A la Corte no la eligió nadie, lo eligió Macri por un decreto, después lo acomodó, pero la realidad es esa. Volodymyr Zelensky llegó a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden en su primer viaje al exterior desde el inicio de la guerra con Rusia. El presidente de Ucrania fue recibido por oficiales de seguridad y después fue trasladado a la Casa Blanca. Ahí lo esperó el mandatario norteamericano junto con su esposa. Esta misma mañana, el secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó que Estados Unidos entregará a Ucrania el sistema de defensa aérea Patriot para usar contra los ataques rusos. Además, el gobierno aprobó un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por unos 2.000 millones de dólares. Después de la reunión, Biden aseguró que el pueblo estadounidense estará con Ucrania todo el tiempo que haga falta. En paralelo, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el funcionario del Kremlin, Dmitry Medvedev, en Beijing. El mandatario chino le pidió a Rusia moderación y diálogo en el conflicto con Ucrania. Además, el presidente asiático aseguró que siempre mantuvo una postura objetiva en la situación y que promovieron las conversaciones de paz entre ambas partes. En cuanto a las relaciones entre Moscú y Beijing, reafirmó la fortaleza de la alianza. Y por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que es complejo resolver los problemas a los que se enfrenta a través de conversaciones de paz. A favor, 30 en contra, una abstención. La comisión permanente. De esta forma, el congresista Williams anunció la aprobación del proyecto para adelantar las elecciones generales a abril del 2024. 3 días antes, la presidenta Dina Boluarte había pedido reconsiderar la votación al proyecto del Ejecutivo en medio de la creciente violencia por los enfrentamientos entre la policía y los seguidores de Pedro Castillo. Hasta el momento, el gobierno peruano confirmó la muerte de 26 personas. Con la aprobación, el mandato de la primera presidenta en la historia de ese país va a finalizar el 28 de julio del 2024 y el de los congresistas el 26 de ese mes. Allumage B120, décollage. Falló el primer lanzamiento comercial del cohete Vega C de la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa. El objetivo era poner en órbita 2 satélites de observación terrestres. Sin embargo, el cohete se desintegró en la atmósfera después de su despegue. Según las versiones que circulan hasta este momento, no se encendió el motor de la segunda etapa del cohete. Ahora van a iniciar una investigación para determinar cuál fue la razón específica del fracaso de la misión en medio de una competencia a nivel mundial justamente en el sector espacial. Luego de los festejos en Buenos Aires por el Campeonato del Mundo, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección viajaron a sus ciudades natales para reencontrarse con sus familias y con sus amigos. Uno de ellos fue el entrenador de la selección, Lionel Scaloni, que visitó la ciudad santafesina de Pujato y justamente fue homenajeado. Esta selección, como siempre... De esta manera, Scaloni habló sobre el título conseguido y se mostró emocionado al hablar ante los hinchas que lo estaban esperando. El entrenador aseguró que esto es un logro de todo el país y no solo de un equipo de fútbol. El técnico de la selección tendrá una calle con su nombre. Y así es como llegaba Paulo Dybala a la localidad cordobesa de Laguna Larga, donde es oriundo, después de la consagración en el Mundial de Qatar. El delantero viajó con Messi y con Di María a Rosario y después siguió rumbo a su provincia natal. El campeón del mundo viajó en un camión con una réplica de la Copa
saludando a los hinchas que se iban acercando a recibirlo. Y más tarde habló con algunos periodistas y reveló el consejo que le dio Dibu Martínez para patear el penal ante Francia en la final. O sea, cuando el técnico me llamó para entrar, sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más frío posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo, pero cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más, pero bueno, había hablado con el Dibu, él me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado, y yo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo, pero bueno, escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla. Otro jugador que fue homenajeado en su pueblo natal fue Julián Álvarez, que recorrió la localidad cordobesa de Calchín en autobomba. El intendente adelantó que se le va a entregar al jugador la llave de la ciudad. Por otro lado, Alexis McAllister fue declarado ciudadano ilustre de Santa Rosa, La Pampa, mientras que el intendente de La Plata reconoció a Foyt y a Rulli, nacidos en la capital bonaerense, por su performance en el Mundial. Después del título en Qatar 2022, incrementaron la cantidad de tatuajes sobre la selección. La icónica frase de Messi, las 3 estrellas, y el Dibu Martínez son los tatuajes más elegidos. Martín nunca se tatuó en su vida, pero después de este fin de semana tomó coraje, llamó a Gabriel y decidió tatuarse la histórica tajada del Dibu Martínez a Randall Kolo Muani en la final del partido. Esto es una imagen chiquitita, es una imagen minimalista de lo que sería la jugada de la tajada del Dibu. Va a ser solo lineal, un poquito de sombra, como para más o menos marcarle los detalles y listo. El ¿Qué miras bobo anda para allá? Messi en todas sus versiones, 3 estrellas y hasta la Copa del Mundo son algunos de los pedidos que llegan a los principales estudios de tatuado. En la sede de Mandinga Tattoo, por ejemplo, ubicada en Defensa al 1244, la agenda para realizarse tatuajes ya está completa por lo menos hasta mitad de febrero. Solo pasaron algunas horas y las promesas de los fanáticos empiezan a cumplirse. Mariel, por ejemplo, ya sabía desde antes del triunfo que inmortalizaría en su piel su amor por la selección. Si salimos campeones, me voy a tatuar el 5 de copas de Rodrigo de Paul, con el tema de, digamos, el Dibu Martínez, yo lo amo, pero desde la Copa América. Entonces dije, si salimos campeones, me voy a tatuar la carta y algo que tenga que ver con el Dibu. Para los tatuadores, realizar este tipo de pedidos es un privilegio. Y plasmarlo en la piel es mágico. La verdad que en la vida del tatuador, cada tatuaje que te cuenta así de fútbol y cosas, cada persona es mágico. No solo la selección cumplió su promesa, también lo hicieron miles de fanáticos que celebraron en su piel ser campeones del mundo. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento el cielo está parcialmente nublado y la temperatura es de 24 grados. Mañana arranca con calor la jornada. El cielo va a estar soleado con una mínima de 23 grados y la temperatura va a ir subiendo muy rápidamente. Ya hacia el mediodía y a la tarde serán de mucho calor. La máxima esperada es de 30 grados con el cielo que va a estar despejado. Y atención, porque el índice UV va a ser de 11, valor que sugiere extrema protección. A la noche va a seguir caluroso, la temperatura va a rondar los 27 grados. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega hoy. Nos toca a la noche con Daniel Santa Cruz, su equipo y todo el análisis que nos dejó la jornada. Y mañana nos reencontramos con más noticias a las 20:30. Chau.